Les va? Muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes posiblemente en donde quieras que se encuentren. Yo seguiré hablando de fútbol, del deporte, del gran importante que es el fútbol en todo el mundo. Y también son algunos ídolos, ¿por qué no? Ustedes ven, por ejemplo, en esta portada que les estoy presento, no solamente la algarabía de algunos futbolistas, pero también en el lado izquierdo, bien frente a ustedes, es Jara, Francisco Jara, del Guadalajara. Voy a hablar algo de él, básicamente que tengan la idea de que yo estoy hablando de fútbol, ¿de acuerdo? Ok, miren, Francisco Jara nació, por ejemplo, en Guadalajara el 3 de febrero de 1941. Sus padres se llamaban, por ejemplo, Jesús Jara y Trinidad Garibay, en Guadalajara. En este momento no estaba casado. De 1941, pues olvídense, ¿no? En ese tiempo entonces no estaba casado, ¿no? Le gustaba nadar y bailar. Con orgullo decía que cuando tenía 9 años le gustaba el béisbol, pues más que ese fútbol. Así era Francisco Jara, ¿eh? Muy bueno, ídolo Jara en lo que es la historia del Guadalajara. Francisco Jara jugó como lanzador, por ejemplo, en un principio. Molesto porque un día le robaron el guante, ¿de acuerdo? Pero su pasión por el fútbol surgió cuando otros chicos lo invitaron a jugar y desde ese momento se enamoró del fútbol. Comenzó, por ejemplo, su participación profesional en la liga interparoquial. O sea, luego, más adelante, jugó en Jefsa, terminando de ser convocado al equipo tapatío. Mire, Francisco Jara al ser defensor, un gran defensor de Guadalajara, Jara al ser defensor jugaba, por ejemplo, del lado derecho y por el izquierdo, aunque le gustaba más que nada al lado izquierdo, donde más se encajaba. Nunca olvidó su debut bueno, el fútbol mexicano, por supuesto, que fue con el Oro, otro también de Guadalajara, de Jalisco, el pasado, por ejemplo, 15 de octubre. ¿De qué? De 1959. Jara tampoco olvida nunca, por ejemplo, su relación futbolística. O sea, ¿con quién? Pues con Héctor Hernández. ¿De acuerdo? Recordando que tuvo buenos y malos momentos. Fue jugar, por ejemplo, con Guoro, quien en el momento, pues con el momento de decidir el pentagonal, logró marcar 2 goles con los que gana el equipo. El Querétaro, más o menos, ¿no? Así le dijo, KDO, de acuerdo. El peor momento de su vida como futbolista fue cuando contra la selección salvadoreña estaba enfermo de una rodilla y llevaba 2 meses sin jugar. O sea, cuando intentaba golpear la pelota, no, ¿para qué? Para tirarla por el centro, tiene miedo en ese momento de lastimarse más. Y el público lo abuchea, sintiéndose muy, muy mal. Jala. O sea, deseaba, por ejemplo, en ese momento ser seleccionado. Y siempre, de acuerdo a Salvador Chava Reyes, que le aconsejaba y todo, ¿no? Porque Salvador Reyes nació, por ejemplo, en el caso de Salvador Reyes, para los que no sepan, nació, por ejemplo, Salvador el Chavo Reyes, ¿de acuerdo? Salvador Reyes nació en el barrio de Mezquital, en la ciudad de Guadalajara. Iniciando su amor por el fútbol no sé, en el barrio, desde muy joven. Su padre, por ejemplo, Luis Reyes, era considerado por Chava, no sé, como un ídolo. No solamente su padre, que él mismo, ¿no? Chava fue un super ídolo, totalmente, ¿no? Miren, se inició, por ejemplo, en las fuerzas de Salvador Reyes, se inició en las fuerzas infantiles, en la unidad deportiva de Sutaj.
al ser descubierto en el campo de prácticas de Guadalajara en el año de 1952, o sea, el 19 de agosto, creo yo. Ingresó, por ejemplo, como Chiva a los 16 años. ¿Ante quién? Ante León, ante el equipo de León. En 1957, de su equipo Chava, logra darle al primer campeonato a Chivas para 1959, juega contra Inglaterra, imagínense nada más. Marca el gol de la victoria posteriormente la selección, por ejemplo, elimina al Paraguay, por ejemplo, logrando que México pueda participar en el campeonato del mundo. Así estaba Chava, tremendamente y tan joven que estaba, ¿no? Con mucha cualidad. A partir de esas fechas, en la década de, no sé, del 60 del siglo pasado, Chava Reyes estuvo 9 temporadas en el equipo tapatío. Decidieron permanecer con él hasta su retiro, básicamente, ¿no? Lo que en realidad ocurrió cuando ya había conquistado un campeonato de goleo. En aquellos tiempos de la década, digamos, de la década de los 60 del siglo pasado, el torneo de 1962 mostró cómo la forma de jugar evolucionó. Algunos jugadores involucraron y destacaron, así, claro, como algunos equipos, terminaron desapareciendo en la dura competencia del torneo. Así sabía. O sea, por ejemplo, miren, las cifras y números logrados por los equipos en el torneo mexicano, o sea, de ese año, mostraron ganadores y perdedores a Mauri Epaminondas. O sea, Mauri Epaminondas fue un brasileño del Club Oro de Guadalajara, ¿eh? El Club Oro que logró conectar 19 goles para coronarse como campeón goleador de ese año, sumando el mejor delantero, definitivamente. ¿Con qué? Pues con Tepo, Manuel Tavares Neco, con Nicolás Garavina y José Luis Pérez, nada más, por eso. Miren, el equipo que más goles anotó con el portero uruguayo fue 51 goles recibidos, ¿ok? En cambio, por ejemplo, Manuel Camacho, que era un portero de la América, fue el menos goleado, recibiendo solo 24 goles. O sea, el equipo con más victorias fue el Euro con 15, no sé, seguidos por Guadalajara. Euro, ¿no? Con 12 y América con Atlas con 11 goles. El equipo que más empató fue el León, seguido en Monterrey, Guadalajara, Toluca y Atlante. O sea, el propio Guadalajara tuvo la menor cantidad de derrotas. O sea, seguido del Ouro, sí. Ouro, América, Atlas y Monterrey. Ouro, quién sabe quién es ese, pero se me vino a la memoria, ¿no? Miren, los equipos que más goles anotaron fueron Ouro, así, Ouro con 50 seguidos por América y Monterrey. O sea, con 42. Guadalajara y Tampico con 39, Atlas 30, 8. Y 8, sí. 8, el Monterrey con 37, por ejemplo. Monterrey con 37, imagínense. En defensa, por ejemplo, América destacó al encajar solo 20 goles. Seguido por Guadalajara con 25. Atlas y Toluca con 31. Y el Nacional 33. Oro 35, por ejemplo. Monterrey y Atlas con 38. Bastantes, ¿eh? Había muchos goles. No sé, yo recuerdo jugadores como, por ejemplo, los jugadores de Guadalajara en ese entonces era Tubo Gómez, imagínense nada más. El portero. Tigre Sepúlveda, que es de defensa. Curita Chaines, que era del lado derecho, muy buen defensor. Y por supuesto Jamaicón Villegas. Ahorita estaba yo regresando a la defensa del Guadalajara, de la hora Chivas, por supuesto, ¿no? Miren, se observa que
la defensa menos golosa estuvo compuesta por quién? Por el Gato Lemus, Bosco, Portugal y Cuenca. Miren, como era como costumbre luego de finalizar un campeonato, se escogieron a los jugadores más destacados. ¿Por qué? Por posesión. Este año fueron designados como los indiscutibles en la selección. En el largo fue Mota, ¿ok? Apodado el Piolín, ¿ok? El Piolín. Héctor Antonio Mota Romero como los defensores, por ejemplo, Arturo el Curita Chaires, Rizo, por supuesto, ¿no? Del lado derecho con el signo zodiacal Piscis, nacido el 14 de marzo de 1937, ¿no? Y falleció, por ejemplo, a los 83 años, ¿no? Sí, en Guadalajara, por cierto, Chaires. Así pasa, ¿eh? Mire, como centrales en Guadalajara están, por ejemplo, de los Chaires actuales, era Guillermo el Tigre Sepúlveda Rodríguez, así se apellidaba, ¿no? O sea, tienen, por ejemplo, en Pisis, que nació el 28 de febrero de 1934, y el lateral izquierdo José Alfredo Villegas Tavares, o sea, el jamaicón que le decía, ¿no? El jamaicón Villegas, quien nació, por ejemplo, el 20 de junio de 1934 y falleció el 24 de diciembre del 2021. Una media con Juan Jasso, por ejemplo, y Felipe el Pipis Rubalcaba del Oro. Es para crecerse, para mí eso es impresionante. No solamente por eso sobresalen tantos jugadores en el Guadalajara, ¿no? Miren, por otra parte, un delantero explosivo, o sea, por Alfredo del Águila, por ejemplo, Salvador Reyes, el Catalino Tofoya, Ortiz y Chávez, por ejemplo, consideró aquel año de 1962 como el más eficiente en su posesión. Por equipos y sus estadísticas, así como Ouro, consigue el campeonato perdiendo ante Guadalajara y América en primera ronda. ¿Ok? Quedando Ouro campeón. Guadalajara subcampeón, seguido por América en tercer lugar, luego Atlas, luego Monterrey, la selección nacional, Toluca, Necaxa, León, Atlante, Irapuatos, Universidad, por ejemplo, Morelia, y finalmente Tampico Maderos, imagínense nada más, ¿no? En la decimocuarta posición del torneo liguero, ¿no? El oro, bueno, es el oro, ¿no? O sea, sí, veo que oro, es oro, así se queda, ¿eh? Fue equipo campeón en ese entonces. El oro fue campeón, totalmente. Si repasamos, por ejemplo, nuestra historia de lo que pasó en el fútbol, o sea, en el fútbol internacional, encontramos la magia brasileña del Eduardo Isidio Neto Babá, quien nació en Recife y se inició, por ejemplo, como profesional en el equipo del Vasco de Gama. O sea, antes de pasar al Atlético de Madrid, o sea, en España, por supuesto, en España. Luego regresar a Brasil y se incorpora, por ejemplo, al Palmeiras. Eso es, Eduardo Isidio, el Maba, así se le decía, ¿no? O sea, Baba dijo que la mayor satisfacción que tuvo fue participar en 2 mundiales, que no tenía preferencia con sus compañeros de la selección brasileña. Como brillaron mucho Pelé y Amarildo, básicamente mucho Pelé y Amarildo. Cuando le preguntaron a Baba quién consideraba el mejor defensor de México, o sea, afirmó con seguridad que el Tigre Sepúlveda. Para él, para Baba, era Tigre Sepúlveda. Él dijo que era el mejor de todos. Sobre todo durante su visita en México, por ejemplo, en 1954, ¿no? Cuando jugaba en Vasco da Gama, luego en Palmeiras también, ¿no? ¿Cómo se acordaba eso, eh? A Baba le gustaba mucho, por ejemplo, la música mexicana, creo yo, ¿no? Los mariachis. También dijo que si no hubiese sido futbolista, no hubiese preferido no haber nacido, dijo. Exacto, ¿no?
Edvaldo Isidio Neto Baba. Para que no olviden. Es muy bueno. Y con mucho gusto, ¿eh? Con muy especial, ¿no? Bueno, mire, vamos a comer otras cosas. Vamos a comentar un poco más, por ejemplo, de Horacio Casarín Garcilaso. Otro día les voy a pasar en la próxima vez voy a pasar una fotografía de Horacio Casarín Garcilaso. Mire, él nació el 25 de mayo de 1918 y falleció el 10 de abril del 2005. ¿Ok? Casarín, muy, muy importante en ese entonces, Casarín. Bueno, ok. Diríamos que en realidad no tenía intención de vivir del fútbol porque quería ser ingeniero electromecánico. Incluso militar como su padre Joaquín, ¿no? O sea, sin embargo, su madre se oponía, básicamente, ¿no? Se oponía ya que consideraba que los mecánicos eran unos vagos, esa es su mamá, eran unos vagos, ¿no? La mamá de Casarín. Luego de terminar en la secundaria en el Código Francés de Alvarado, decide aprender tecnología de la radio jugando en los bosques de Necaxa. Fíjese. Digo, ante la insistencia de su madre de no estudiar, pide trabajo en la empresa eléctrica, ¿ok? Dedicándose a jugar al fútbol, básicamente, ¿no? O sea, los domingos, por ejemplo, con su equipo de trabajo, con quienes disfrutó de grandes fiestas ¿con qué? Con tortas, cervezas y refrescos también. O sea, al ser, no sé, electricista del Necaxa, tenía muchos admiradores que querían estar a su lado. Y algunos de ellos llegarían a ser novia, imagínense, novia de algún futbolista. Imagínense, Casarín. Era muy bueno, coincidía por cabeceo, ¿eh? Vendía muchos con goles con cabeceo. Era muy bueno Casarín. O sea, cuando Horacio Casarín trabaja, por ejemplo, en la empresa eléctrica, comienza como auxiliar, por ejemplo, no sé, en el departamento de conexiones, ganando, por ejemplo, 3 pesos, nada más, con 50 centavos diarios, ¿eh? 3 pesos con 50 centavos diarios. O sea, ¿cargando qué? Escaleras, ganando 3 pesos, ok. Por ejemplo, no sé, cargando escaleras, por ejemplo, cuerdas y alambres, porque Casarín estaba muy contento con todo eso, porque lo que gana le considera un verdadero capital. Imagínense nada más. Muy buen futbolista, Casarín, ¿eh? Excelente Horacio Casarín. Porque mira, por ejemplo, a los 19 años, jugando en el final a Necaxa, el 16 de febrero de 1936, después de un entrenamiento básicamente, Paulén le dijo que jugaría el domingo en primera división. Porque un jugador se había lesionado jugando dentro de la posición izquierda. Imagínense nada más. Una gente que le estaba eso y dijo, ¿cómo está esa cosa, no? Miren, Horacio Casarín no lo asimiló, ¿ok? O sea, jugar en primera división era un sueño para él. Y contra España fue increíble. Como los paisanos, pues España fue increíble porque se debía que como juraría contra compañeros de tanta calidad, como los piscianos o los chancleas, dijo Casarín. O sea, esa noche no pudo dormir, pues por la emoción. Mucha emoción que tenía, ¿no? Mira, la familia de Horacio, de Casarín, se emocionó, ¿de acuerdo? Se emocionó. Le dijeron que podía superar sus miedos y que haría un gran partido. Cuando llegue, por ejemplo, el domingo 30 de abril de 1936, por ejemplo, Casarín se posiciona en el puesto inferior izquierdo de la primera división. Por supuesto, en Necaxa, que todavía existe el Necaxa, ante el equipo de España. Horacio vivió, por ejemplo, por primera vez los gritos
las emociones de la tribuna, los pleitos, los gritos y las palabras ofensivas entre los asistentes. Y nosotros muchos golpes, por supuesto, en los pies. O sea, era, por supuesto, fue su debut en la primera fuerza. Él les dijo, no, pues déjame ver, en mejores situaciones. Se acordó, por ejemplo, de un jugador que se llamaba Sandro Mazzola. Ese se acordaba mucho de Sandro Mazzola. Miren, Mazzola surge en el fútbol profesional de la Italia de la posguerra, ¿eh? Era un joven de la Lombardía rural, o sea, fuerte, de mediana estatura, piernas musculosas, cabello rebelde entre pelirrojo y rubio. El equipo de Torino habrá adoptado a Mazzola, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar en él la fuerza y el liderazgo que nació, por ejemplo, ¿qué día? El 8 de noviembre, Escorpión, 8 de noviembre de 1942, y se convirtió en capitán de esa hermandad de italianos. Mira, eran, ¿qué? Ex obreros y campesinos, básicamente, ¿no? Los locales estaban extasiados al verlo jugar. Querían, por ejemplo, a su capitán, o sea, con pasión y dedicación. Mazzola, vamos a entenderlo así, Mazzola fue un ídolo incomparable. Hay que grabárselo, ¿eh? Es por ejemplo, en el torneo de Italia, Sandrino, también Alessandro, por ejemplo, Sandrino, Mazzola, se convierte de repente en un chico importante, como Ferruccio, así le dicen, Ferruccio, el hijo del capitán del club, ¿okay? Donde llega una dolorosa noticia, definitivamente, el colapso de una familia, Valentino Mazzola, su padre, entonces murió ahí en ese entonces, ¿no? El 15 de abril, Sandro Mazzola debutó en 1962 en el San Siro Internacional del Milán. Era una tarde oscura, definitivamente, ¿eh? Y fría, además. Con muy poco público, ¿no? De hecho, Mazzola fue atacado por los fotógrafos, con esa pasión loca de los italianos. En un momento no sé, lo abuchearon, por ejemplo, y ofendido. Y en otro lo vitorearon frenéticamente cuando Sandro marcó el gol de la victoria. El Sandro Mazzola, imagínate, cuando apunta el sol de la victoria. Impresionante, ¿no? Bueno, miren, un poco de esto para que tengan ustedes una idea de ese tipo de jugadores de otros países y con otro nivel en el fútbol en general. Cuando yo hablo del fútbol y de sus hilos, en todo el mundo, ¿eh? No nada más en México, ¿no? Yo soy mexicano, pero bueno, estoy hablando del fútbol y de sus ídolos de todo el mundo, ¿eh? Es un escape para cada quien, por supuesto. Ok, nos vemos en la próxima. Gracias por estar conmigo y escucharme, ¿no? No hago mucho, pero lo suficiente para entusiasmarle de datos, de historia del fútbol en todo el mundo. Que estén muy bien, ¿eh? Les deseo lo mejor de la vida, claro.